Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Cantaré al Señor con el corazón. Santo es tu nombre, oh Dios. De tu gracia y favor cantaré, tu nombre alabaré. Vamos a pedirle al Señor que nos hable esta tarde. Queremos que no solo de pan, dijo Jesús, vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que Dios se alimente no solamente del pan material, sino del pan espiritual, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y Dios nos pueda bendecir. Hemos llamado a esto Dios el sembrador, los que plantan, los que riegan y los que sobreedifican. Amén. Dios, el gran sembrador, los que plantan, los que riegan y los que sobreedifican. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3, donde tiene por título Colaboradores de Dios. ¿Dios cuenta con nosotros o no? Amén. Amén. Vamos a aprender entonces cómo colaborar con la obra de Dios. 1 Corintios, capítulo 3. Pablo había fundado la iglesia de Corinto. Y ahora Pablo estaba viendo, después de pasar un transcurso de tiempo, la iglesia de Corinto había tenido problemas, como toda iglesia. Hay que vigilar. Y la iglesia de Corinto había entrado en problemas, y Pablo trata ese problema en el capítulo 3. De manera, dice que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hasta ahí. Amén. Amén. Pablo estaba tratando el tema de su iglesia. Él había fundado la iglesia de Corinto, una iglesia, una ciudad de Corinto que era caracterizado por el hedonismo, como en nuestros días, ¿no? Una iglesia que estaba creciendo bien y de repente empiezan a presentarse problemas. Ahora vamos a traer el tema de división, pero había otros problemas, había fornicación, había muchos desórdenes en los dones, exceso de algunos dones, manifestaciones de algunos dones,
Y él tiene que ordenar, Se presentan problemas en la iglesia de Corintios. Pero lo que había más en este entonces, ahora en este capítulo 13 específicamente, había una división en el liderazgo. No era que consideraran a Pablo grande o a Apolo grande. El asunto pasaba por otro lado, sino que ellos se consideraban grandes al seguir a Pablo, al seguir a Apolo. Era el ego humano de decir yo sigo a Apolos, yo sigo a Pablo. Y al fin y al cabo, se había formado una especie de división en la iglesia. ¿Será que no hay hoy esa división entre la iglesia? La antigua palabra griega para división es eschimata, que significa romper o rasgar. La petición de Pablo es que paren de rasgarse uno a los otros. Cuando hay división en la iglesia, ¿qué es lo que la palabra quiere decir? Rasgarse, lastimarse los unos a los otros. Y eso es lo que habían comenzado a hacer, que Pablo trata, dice, les tengo que hablar como niños, como hombres carnales. No era que no eran hombres naturales, no, como hombres carnales, como hombres que no tienen a Dios. Pero eran creyentes, pero tenían cosas de niñez espiritual que tenían que llevar a la madurez. Y la petición de Pablo es que paren de rasgarse los unos a los otros, porque eso, la división rompe el cuerpo de Cristo. El contraste para la división, lo contrario de la palabra división, es estar unidos, justamente. En una sola mente, Pablo habla en otra carta, dice que estemos unidos en una sola mente y en un solo parecer. Qué difícil es preservar la unidad en la iglesia. A veces en una iglesia pequeña es difícil, cuanto más a veces la grande, ¿no? Usted ve que la cuestión de la unidad en la iglesia es un asunto muy delicado y que el diablo muchas veces ataca. Porque la división es como que abre grietas entre nosotros. Que Dios nos ayude, hermanos, a luchar contra ese espíritu de división que está a veces en la familia, está en la sociedad, pero está en la iglesia también. Y estaba en la iglesia de Corintios, lamentablemente. La palabra unidos es una palabra médica usada para soldar huesos que se han fracturado o unir articulaciones que se han dislocado. ¿Sabía usted? Yo tampoco lo sabía. Pero la palabra unido significa eso. Es una palabra que usan los médicos, es una palabra médica usada para soldar huesos que se han fracturado, vuelvo a repetir, o unir articulaciones que se han dislocado. Todos venimos de alguna manera como huesos rotos. Pero Dios, el Espíritu de Dios nos une. La misma fe, el mismo Espíritu, el mismo Señor, el mismo bautismo, por amor de Dios. Amén. Tenemos que encontrar conexión y luchar contra la división como lo estaba haciendo Pablo. Porque dice Pablo, habla de 3 ministerios acá, ¿no? Habla de 3 servicios a Dios, de 3 colaboraciones como colaboradores de Dios, los que plantan. Al fin de cuentas, dice Pablo, en esa carta que hemos leído, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Y él mismo se responde, simplemente son, dice, servidores por medio de los cuales ustedes han creído en el Señor. Es cierto que Dios llama a las personas, pero Dios usa personas para traernos al Señor. Son servidores, usa siervos para traernos al Señor, por medio de los cuales ustedes han creído en el Señor. Cada uno de esos servidores de nosotros, dice Pablo en otra versión más popular, dice, cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le señaló. Eso habla Pablo en 1 Corintios 3, 5. Y en el 1 Corintios 3, 6 dice que cada uno, Pablo o Apolo, tiene designado, ¿qué cosa? Un trabajo para hacer para el Señor en la iglesia. Y ahí Pablo en el 1 Corintios 3:6 dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios es quien hizo crecer la planta. Nos compara una metáfora como una planta. El agricultor puede preparar la tierra, la tiene que hacer él o Dios.
No, Él tiene que rostrar la tierra, Él tiene que preparar la tierra, Él tiene que alisarla, Él tiene que desmenuzarla, Él tiene que prepararla para luego vertir la semilla o la planta. Pero ¿quién es que hace el crecimiento de la planta? Bueno, esa metáfora se traslada a la vida espiritual. Los hombres se pueden jactar de que trabajan espiritualmente con la congregación o los que plantan, los que riegan, pero la cuestión es que no hay mucha jactancia. El que hace crecer a la planta, a las personas en la madurez espiritual, ¿quién es? Dios. Dios es el que da crecimiento. Así como la planta, el misterio de la planta, usted planta una semilla y ella nace y usted no sabe ni cómo ocurre eso, ese proceso bajo tierra, cómo es que genera esa germinación. Bueno, así es la vida espiritual. Pero Dios es quien hizo crecer la planta, es una metáfora. Los que siembran y los que riegan son iguales, dice Pablo, aunque Dios pagará a cada uno según su trabajo. Acá habla Pablo de dos servidores o dos ministerios. Ministerio, la palabra ministerio en el significado más sencillo es trabajo. Hay dos trabajos importantes en la obra de Dios, dividido en los que plantan y los que riegan. Y después aparecen ¿quién? Los que sobreedifican, que ahí aparecemos todos. Vamos a mirar Pablo dice en el 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó. Vamos a mirar ¿quién es el que planta? En primer lugar, el que planta. La palabra plantar implica fijar algo en el suelo para que arraigue y crezca. Por eso yo dije en primer lugar el título, Dios el sembrador, porque yo entiendo que Dios es el que da la semilla. Dice que Dios da el pan para el que come y da semilla para el que siembra. Semilla. Dios es el gran sembrador. Pero ahora Pablo aparece acá y dice, yo planté. Había plantado la iglesia de Corintios. ¿Qué es plantar? Bueno, la palabra plantar, vuelvo a repetir, implica fijar algo en el suelo para que se arraigue y crezca. Es como que Pablo plantaba un plantín, no una semilla. Es algo que ya un arbolito chiquito que usted lo planta en el suelo. Está haciendo ilustraciones de la vida espiritual. Su trabajo en el Señor era, dice Pablo, plantar. Plantar implica fijar algo en el suelo. Y Pablo dice, yo planté. ¿Qué plantó Pablo? Mi evangelio, dice él. Pablo se atreve a decir, mi evangelio. Si alguien dice, miren lo que dice Pablo, su evangelio. En Romanos 2:16, en el día, dice, que Dios juzgará a Jesucristo el secreto de todos los hombres, conforme a mi evangelio. Por eso en Gálatas hemos predicado días anteriores, hemos enseñado en anteriores cultos, reuniones, de que Pablo llega a decir en Gálatas, el que no está dentro de este evangelio, dentro del único evangelio, ¿qué pasará con que ese otro evangelio sea maldito, anatema? Así que mucho cuidado si estamos nosotros como iglesia plantados en el evangelio que predicó Pablo. ¿Será que las iglesias están plantadas en ese evangelio que predicó Pablo? ¿Qué Pablo hace en el plantar? Dice. ¿Y de qué manera Pablo fundamentaba? Dice, yo puse el fundamento. Otra versión dice, yo puse el cimiento. Es como la construcción de una casa, ¿no? Porque Pablo compara después, vamos a mirar un poquito más adelante, dice que nosotros somos como un edificio de Dios. Y en ese edificio de Dios, en la iglesia de Corintios específicamente, Dios lo había elegido para sembrar, mejor dicho, para plantar, edificar el trabajo en la iglesia de Dios como edificio, la presenta la iglesia a las personas como un edificio de parte de Dios, en el cual Dios está trabajando, pero Dios tiene sus maestros albañiles, dice Pablo. Yo puse, como perito arquitecto, puse el fundamento, ¿no? Hemos leído, ¿no? Sí. ¿Cuál era el fundamento? Sin lugar a dudas que Pablo dice, yo puse el fundamento, ya está puesto el fundamento. Lo puse yo.
Dios me usó, me consignó para yo ese trabajo espiritual, para poner el fundamento. Así que Dios tiene en su obra gente que pone fundamentos, cimientos en la vida espiritual de las personas, de la iglesia del Señor. ¿A qué se refiere a eso? Sin lugar a dudas que se refiere a la obra de Jesucristo, a la persona de Jesucristo y a la obra de Jesucristo ejecutada allí en la cruz del Calvario. El mensaje sobre la persona y la obra de Cristo. Ese es el fundamento del cual Pablo tenía que trabajar y fundamentar a la iglesia. Y él tanto le da tanta importancia a ese mensaje sobre la persona y la obra de Cristo que Dios haya puesto en su boca y en su corazón, que él dice, mi evangelio. Mi evangelio. Recuerden que Dios le había revelado el evangelio en forma personal a Pablo. Se lo reveló en forma personal a Pablo. No lo recibió de otros como nosotros lo recibimos, ¿no? Pablo le había sido revelado por el mismo Jesucristo. Mi evangelio. El único evangelio. Dice que si no estamos dentro del evangelio de Pablo, Pablo dice en Gálatas 1, 8, 9, si no es conforme al evangelio de Pablo, sea otro evangelio, es anatema o bajo maldición. Es fuertísimo. Y la pregunta es el evangelio de Pablo hoy el que se estará predicando en las iglesias? ¿Será? ¿Qué le parece? Una pregunta. Los cimientos, la base, el fundamento que Pablo puso como plantador en la obra de Dios, como trabajo en lo espiritual que Dios le consignó para su vida. Lo puso Pablo. Cristo y su obra. Y sin lugar a dudas que también es la inmutable palabra de Dios que Pablo ponía en sus cartas. ¿Predicáramos el Cristo de Pablo en la iglesia hoy o es otro? Si es otro, ¿qué es? Anatema. Yo miraba ayer o anteayer, un día de esto miraba un pseudo apóstol de esto que está en Guatemala ya, es inmensa la cantidad de gente que lo sigue en su megatemplo, y él ahora llama a los creyentes a llevar en un frasquito la petición, que tiene que ser un frasquito de vidrio, ponga su petición, o si usted tiene un terreno y quiere edificar, entonces lleva un poquito de tierra dentro del frasquito y se lo lleva para que el apóstol, no sé si ora, no sé qué, eso es del Evangelio de Pablo. ¿Será el Evangelio de Pablo? ¿Me suena más a qué cosa eso? ¿A qué cosa suena más? ¿A quién trabaja con tierra y todo eso? Bueno, usted lo dijo. Suena más a eso. ¿Será que el Evangelio, cuánta gente, no? La otra vez yo escuchaba y le mandaba para una hermana que una predicadora el evangelio que ella predicaba estaba en base a los tacones altos, usar los tacones altos, todo el que usaba tacones altos, y tiene miles de visitas, hermanos. Yo digo, cuando el diablo le ataque, ¿será que se va a defender con los tacones? ¿Y será el evangelio de Pablo el que se está predicando en muchas iglesias, hermano? Está tan desvirtuada la cosa, ¿no? Y Pablo dice, yo planté fundamento. Estamos sobre el fundamento de Pablo. Y esa desunión que había traído la iglesia, la división de que unos se identificaban con Pablo, otros con Apolo. La desunión, hermanos, en la iglesia no es algo natural. Y Dios está interesado que debe de curarse, en el nombre de Jesús. Amén. Porque Pablo dice en 1 Corintios 3:9, somos compañeros de trabajo, tanto Pablo como Apolos, que la gente se dividía por uno por otro. Dice, somos compañeros de trabajo al servicio de Dios. Ustedes son el campo que Dios está trabajando. Ahí compara a las personas, a los creyentes, nos compara como un campo en el cual Dios está trabajando a través de muchas veces de hombres. Están plantando y otros están regando. El campo que Dios está trabajando, el edificio que Dios está construyendo. La iglesia la pone en una metáfora también, no solo como un agricultor, la pone como un edificio en el cual Dios está construyendo. Y Pablo dice que como constructor, él es el perito arquitecto, el maestro albañil, dice otra versión más popular. Yo soy el maestro albañil del edificio. Y él está responsable de sembrar
los fundamentos de la iglesia. 1 Corintios 3:10, yo soy el maestro albañil al cual Dios permitió poner los fundamentos. Y otro, dice Pablo, está construyendo sobre ellos, pero cada uno, ahí está todo el título enramado del mensaje, pero cada uno mire, tenga cuidado de cómo construye, o de cómo dice la versión Reina Valera, cómo sobreedifica. Dios, el gran sembrador, los que plantan, los que riegan, y luego toda la iglesia, los que sobreedifican. ¿Cómo estamos sobreedificando como iglesia? Y ahí Pablo dice que la tarea del que planta, ¿no? Asegurar, esclavar, es sinónimo de clavar, fijar firmemente, anclado en la fe, la tarea de un plantador de iglesia. No es una tarea sencilla, no es un evangelista que va y siembra un mensaje y se va. No, tiene que llevar a las personas, a los creyentes, a fijarlos en el suelo. Implica fijar, plantar implica fijar algo en el suelo, permitir que se arraigue para que pueda crecer. Y luego viene el que riega. ¿Qué hace el que riega? Yo planté, Apolo regó. La idea de regar implica la idea de humedecer, irrigar o hacer fluir. ¿El riego es esencial o no? Sí. Para una plantación, nos compara como una plantación, dice que somos como Dios está trabajando en nuestra plantación como planta, nos compara como planta. El riego es esencial porque garantiza ¿qué cosa? El crecimiento de la planta al proporcionarle agua. Si una planta no tiene agua, no tiene vida. ¿Qué hace? ¿Cómo podríamos graficar de alguna manera el trabajo de los que riegan? Hermano, yo no se me ocurre otra manera de consolidar el trabajo de alguien que plantó la semilla del Evangelio, los fundamentos del Evangelio, de Cristo y la obra de Cristo. Y luego Dios va a enviar a otra persona, a otro ministerio, que son los que riegan, consolidan ese trabajo. No están oponiéndose a ese trabajo, están de alguna manera apoyándose mutuamente, trabajando para la misma obra de Dios. El riego también puede significar limpieza y refrescamiento. Es como regar el patio cuando un día mi esposa es muy de regar el patio cuando en verano, ¿no? ¿Para qué se riega el patio? Para refrescar. Ese hombre de Dios. Después vamos a mirar, aprender cómo es que planta, cómo es que se planta, porque aunque no tengamos el ministerio de plantar o de regar, podemos aprender para colaborar con los que plantan, con los que riegan. Amén. ¿Por qué no? Si la Biblia dice que somos colaboradores de Él. Y hermano, entonces veíamos que regar es un trabajo de consolidar, traer firmeza, convertir algo en definitivo y estable. Y Dios tiene sus elegidos, cada uno con su trabajo. Y Pablo dice que luego están los que sobreedifican. ¿Quiénes son los que sobreedifican? Y dice, y otro está construyendo sobre ellos, pero cada uno debe tener cuidado de cómo construye, cómo sobreedifica. Ya los fundamentos, los que riegan, y luego vienen los que sobreedifican, que somos llamados todos a... ¿Cómo estamos edificando? Dice que sobreedifiquemos sobre el fundamento de Cristo. Nadie puede construir, ni puede modificar, ni cambiar lo que Pablo estableció en su palabra, en la epístola, de cómo es el fundamento para fundamentarnos como iglesia. Decíamos que el fundamento es Cristo y la obra de Cristo. Amén. Basado en la palabra de Dios, que Dios puso en el corazón y en la pluma del apóstol Pablo. Y entonces Pablo dice, sobre ese fundamento que nadie puede cambiar, nosotros tenemos ahora que sobreedificar. Somos responsables, cada uno de nosotros, de sobreedificarnos sobre ese fundamento. Cada uno de nosotros. Y dice que cada uno de nosotros tenemos que saber elegir ¿qué cosa? Los distintos materiales que hay.
Pablo dice que hay materiales doctrinales. Sobre este fundamento, Cristo y su obra en la cruz, tenemos que saber elegir, o podemos tener la opción de elegir materiales que son, dice, algunos son materiales más sólidos, fuertes, robustos, que resisten el fuego. ¿Cuáles son? Oro, plata o piedras preciosas. Tal vez Pablo tenga en mente, tenga en mente diamantes, rubí, amatista, granito, ¿no? Es como que usted va a construir una casa y tiene que usar, si le dan opción a elegir entre esos, diamante, imagínese, y en vez de elegir eso, usted puede elegir, en vez de elegir las mejores enseñanzas bíblicas, de pureza, solidez, que le va a traer consolidamiento en la misma obra de Dios, en el camino del Señor. Bueno, en vez de eso podemos elegir también otros materiales, que pueden ser madera, heno, paja o caña. Heno o jarasca, dice. Caña, es lo mismo. Otra versión dice madera, heno, paja, que es paja, o caña. Imagínense. Que son materiales mucho más endebles, ¿no? Yo cuando estaba haciendo esto en mi corazón, el Espíritu Santo me dijo, materiales endebles. ¿Qué es endeble? Escuché en mi corazón, materiales endebles. Podemos construir nuestra casa espiritual, sobreedificar nuestra casa espiritual con materiales endebles. ¿Qué son los materiales endebles? Tuve que buscar. Digo, ¿por qué? ¿Qué es un material endeble? Significa endeble, que es frágil, flojo, débil, frágil y de poca resistencia. ¿Será que la gente no está construyendo con esos materiales? ¿Cómo estamos construyendo nosotros? Pero hay muchos creyentes. ¿Sabe? Una persona que hace entrevistas en Europa y él entrevista a la gente, ¿no? El otro día yo miraba y él entrevistaba a la gente que iba en la calle. Dice, ¿tiene fe en Jesucristo? ¿Cultiva la fe en Jesucristo? Y me quedé sorprendido porque mucha gente, algunos decían que no, pero otros decían, ya estuve en la iglesia, ya visité varias iglesias, pero no me convencieron. Otros me decían, me corrieron, otros me impulsaron, otros ¿no? Y yo la pregunta que relacionaba, cuando esto estaba forjando mi corazón, Dios, yo digo, tal vez esas personas que culpan a otros, ¿no? Que culpan a iglesias que no lo supieron supuestamente contener, tal vez ellos habían elegido ¿qué materiales? Los materiales endebles. ¿Qué materiales endebles puede ser? Por ejemplo, venga a recibir su milagro. Venga a recibir liberación. Otro día yo miraba, alguien me dijo que había alguien que se estaba congregando, pero yo miraba la invitación de la iglesia. No era venga a recibir a Cristo, a que venga a salvar, a obtener salvación de su alma y cambiar su vida, tener un destino eterno. No, simplemente venga, va a venir un tal evangelista y aquí en este lugar va a haber prodigios y milagros y señales y maravillas. ¿Pero ese es el evangelio de Pablo? Hasta aquí, hasta ahora, ¿apareció alguna nominación a milagros y señales y maravillas o prodigios? Ninguna. Vamos a ver cómo plantaba Pablo. Y entonces a veces digo, nosotros podemos llamarnos de iglesia, pero ¿seremos iglesia? ¿Será que seremos iglesia? Plantados como plantaba con los fundamentos que plantaba y yo lo usaba el apóstol Pablo. ¿Será? El edificio que está construyendo Dios tiene que ser construido con materiales doctrinales sólidos, fuertes, robustos, que resisten el fuego. Tenemos la responsabilidad, vuelvo a repetir, de elegir las mejores enseñanzas bíblicas. A eso se refiere. Usted y yo tenemos la opción de elegir las mejores enseñanzas bíblicas. Aquellas que nos edifican, aquellas que nos van a traer solidez. ¿Cuáles son las diferencias? Yo pensaba, ¿cuáles son las diferencias que podemos nosotros fácilmente ver entre esos materiales endebles, el heno, la paja y la hojarasca y la caña? ¿Cuáles son las diferencias entre el oro, piedras preciosas y la plata? ¿Cuáles son las diferencias? Está en el valor y en qué más. Y la resistencia. Recuerde que aquí esta metáfora tiene lugar, no con el agricultor, está teniendo lugar ahora que como somos el edificio de Dios, como iglesia.
La iglesia somos nosotros, no es el templo, no es el lugar físico, no es el ladrillo, somos nosotros. Amén. Piedras vivas, dice la Biblia. Y entonces esas piedras vivas tienen que saber elegir los mejores materiales. Porque un edificio, cuanto más alto va a ser, más buenos cimientos tiene que tener. ¿Y por qué tiene que tener buenos fundamentos? Porque los fundamentos son esenciales para la duración del edificio, para que el edificio no se caiga. La base. La base es importantísima. En Japón los terremotos muchas veces no derriban ningún edificio. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de que el edificio, los fundamentos, acompañan el movimiento de la tierra. Pero cuando hay terremotos y no tienen ese fundamento, fácilmente se cae. Que Dios nos ayude a tener buenos fundamentos y elegir los mejores materiales doctrinales, ¿sí o no? Amén. Para nuestra casa espiritual, para nuestra vida espiritual. Tenemos la opción de elegir las mejores enseñanzas. Pero ahí está la gente eligiendo a veces la del tacón, la unción, la tercera unción, la segunda unción, la tercera unción, no sé qué. Venga a recibir la segunda unción, la tercera unción, el milagro, el prodigio, todo el mundo. No sé, cosas tan raras que están apareciendo en cualquier situación, en muchas congregaciones, no en todas, pero en casi muchas congregaciones que están, así lo creemos, desviadas del evangelio que Pablo dice, llega a decir mi evangelio. El Señor juzgará conforme a mi evangelio. Yo recordaba un muchacho muy humilde que trabajaba, en algún momento trabajó cercano a mí allí, y él me decía una noche de tormenta, que había pasado una noche de tormenta, ¿no? Y por elegir los materiales lo más humilde que él había podido construir su casita, había construido una casita con madera y con techo, creo que hasta de paja o de cartón, y una cosa. Entonces anoche, dice, pasamos muy mal, me dijo. ¿Y cuál fue el problema? Dice, cada vez que venía el viento, dice, teníamos que colgarnos todo del umbral del ranchito para que no se lo llevara. El problema estaba en cuál, seguro, las condiciones económicas de él, las puedo entender. Pero ¿por qué tenía ese problema? Que nosotros no estamos con el umbral de la casa, ¿no? ¿Por qué no tenemos ese problema? Los materiales. Los materiales. La duración, los materiales endebles que podemos elegir también para la vida espiritual. Yo tengo, hermanos, como 6 ventiladores de una misma marca. Y algunos tengo hace 30 años. Y ahora usted nómbreme un ventilador que tenga 30 años. De una marca muy conocida, que no quiero ni nombrarla, pero esa es la verdad. ¿Por qué tengo esos ventiladores todavía en funcionamiento? Cualquiera de ellos funciona. ¿Por qué? La calidad del material que se hacían. Ahora ¿qué se hizo con la calidad? Ha menguado notablemente. Y estamos construyendo un templo santo con los mejores materiales doctrinales, oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué eliges oír? Ese es el problema, esa es la gran pregunta. ¿Qué elegimos oír? Jesús decía, mirad bien cómo oís. Y esto cabe a la profesión para elegir buenos materiales doctrinales, buenas enseñanzas bíblicas, por amor de Dios. Amén. No elija cualquier cosa. Los niños eligen lo dulce, eligen lo que le cae bien a los ojos, pero nosotros tenemos que elegir lo que nos edifica, lo que nos conviene. ¿Cuánto podemos decir amén? Amén. Vamos a mirar el maestro albañil de la obra del Señor trabajando. Yo planté como maestro albañil para aprender de Pablo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 18. Pablo había fundado la iglesia de Corintio, ¿verdad? Y estamos ahí con Pablo. Ahora estaba con problemas la iglesia de Corintio, que tenía divisiones en este caso, específicamente. Pero en Hechos 18, Pablo relata cómo él había sembrado, cómo él había plantado la iglesia de Corinto. ¿Cuál es el trabajo de un plantador de iglesia? ¿Podemos colaborar aunque no seamos llamados a plantar? ¿Podemos entender cómo plantar?
Porque hoy entendemos que Dios necesita de obreros o no. Sí. Jesús dijo, oren para que el Padre envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y Dios necesita nuestra colaboración, hermanos, para trabajar en su obra. Nos invita a trabajar y creemos que somos los obreros de la 11ª hora, que podemos dar una gran ayuda como colaboradores de Dios. Que Dios nos ayude a creer. Amén. Pablo dice en 2 Hechos 18, del versículo 4 al 11, aquí habla de la descripción de un portador de un portador de plantas. La plantación de Pablo en Corintios, Hechos 18, del versículo 4 al 11. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. ¿Vio que a veces hay que discutir? La palabra discutir, hermanos, más bien se quiere como debatir, no es pelear, es debatir, cambiar ideas para fundamentar como la obra, cómo plantaba Pablo. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía. La palabra persuadir quiere decir mover, obligar a alguien con razones a creer. El ser humano es la única creación de Dios que tiene raciocinio. Amén. ¿Con qué manera vamos a convencer a las personas? Como plantador de iglesia, que era Pablo. Dice que él persuadía, inducía, movía, obligaba, podríamos decir de cierta manera, a alguien a pensar con razones, a creer o a hacer algo. ¿Esas razones qué razones tienen que ser? ¿Tienen que ser razonamiento bíblico? Por la palabra. Por la palabra, claro. 18:5. Pablo estaba entregado por entero, a tiempo completo. Vio que Pablo hacía la obra a veces trabajando parcialmente, ¿no? Pero ahí dice que Pablo cuando plantaba, él estaba entregado por entero, a tiempo completo, a la predicación ¿de qué? De la palabra. A la proclamación de milagros. Vengan a recibir su milagro. ¿Se funda así? ¿Se planta así, iglesia? No. ¿Cómo se planta? Proclamando predicación de la palabra. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Probándoles. ¿Probándoles con qué? Con las escrituras que tenían en aquel momento. Y nosotros hoy tenemos mucho más material doctrinal para que Dios nos ayude a ser estudiosos de la palabra. 18:6, blasfemando Jesús, dice que los judíos comenzaron a blasfemar, entendemos que blasfemaban del mismo Cristo, y Pablo dice, me iré a los gentiles, se fue a otra tierra. Vemos una tierra dura, a veces hay que dejar un tiempo en una tierra dura y dejar que venga el tiempo de Dios, de quebrantar esa tierra para volver y no perder mucho tiempo a veces. Eso nos tiene que guiar Dios. ¿Cómo probaba Pablo? ¿Cómo plantaba el apóstol Pablo? ¿Cómo trabajaba para el Señor en su trabajo de plantar la iglesia de Corinto? Ahí nos relata cómo la plantó. Dice que Pablo dice, me iré a los gentiles. Se fue a vivir al lado de una sinagoga. Y allí, ¿quién estaba metido en esa idea? En ese designio que parece casual, Dios mismo, ¿no? Y dice que allí Crispo, el principal de la sinagoga, vivía al lado y creyó en el Señor con toda su casa. Ahí Pablo consigue que alguien crea un principal de la sinagoga. La persona estaba en la sinagoga, podemos decir que estaba en una iglesia, pero no conocía al Señor. Y creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, escuche bien, allí conquistó, como podemos decir, permítame esta expresión, como un pez gordo, ¿no? Un pez grande, ¿no? Y al conseguir que un líder, muchas veces, logre creer en el Señor, dice que trajo como consecuencia, y muchos de los corintios, oyendo qué? La palabra. Así que, ¿cuál es la herramienta que más usa un plantador? La palabra. Creyendo. Muchos de los corintios creían y eran bautizados.
Y el Señor le dice en 18:9, un plantador, iglesia, por si nosotros tenemos idea de plantar o colaborar con la plantación de una iglesia, hermano, el Señor tiene que mandar un aliento al Pablo. Un aliento del Señor para el que planta. No temas, sino habla y no calles. 18:10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. ¿Cuál era el sentido? Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Necesitamos tener esa visión. Amén. A veces somos llamados a tierra muy dura para plantar iglesia. Que Dios nos ayude. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando, ¿qué cosa? La escuela profética. ¿No? No era eso, ¿no? La escuela esta que enseñan a cómo derribar gente. Hasta eso, hermano, están cómo ungir a gente y que la gente cae. Enseñan a los jóvenes cosas que no están en la Biblia. Pero sin embargo dice, enseñándoles la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo entonces? ¿Qué hace un plantador de iglesia? ¿Qué hace? Le enseña la palabra. Y ahora, defínalo en la boca de Cristo. Ir y hacer Discípulos. ¿Quién soy? ¿Planto? ¿Riego? ¿Y cómo sobreedificó? Pero vamos a mirar el regar de Apolos. Porque ahora tenemos el plantar de Pablo. ¿Cómo era el trabajo de plantar de Pablo? ¿Cómo era el trabajo de regar de Apolos? Vamos a tener una descripción de un portador de agua. Podemos decir un portador de agua, que era Apolos. Hechos 18:24, ahí mismo dice, Apolos regó, dice Pablo, ¿no? Bueno, en Corintios. Y en Hechos 18, del 24 al 28, tenemos el regar. ¿Cómo era el ministerio o el trabajo de Apolos de regar? ¿En qué consistió el regar o el riego de Apolos? Llegó a Efeso un judío llamado Apolos, que era varón elocuente. La palabra elocuente significa una persona muy educada. No era cualquier persona. Una persona muy educada. Es sinónimo de educado. Que se expresaba con facilidad también puede ser. Fluidez, elocuente, que tiene capacidad de transmitir un mensaje de manera que cautiva y conmueve a la gente que lo oye. No era cualquier persona. Dios es sabio para elegir. Los que riegan, vamos a mirar con atención a los que riegan y poder nosotros aprender para también colaborar con los que riegan, aunque no tengamos el llamado específico a regar. Y Apolos era alguien que regaba, dice Pablo, en esa capacidad de transmitir un mensaje que de manera que cautivaba a la gente y conmovía a los corazones de los que oyen. Tenía contundencia en el mensaje, porque dice que la Biblia que era poderoso, ¿en qué? En la unción, en poder, en milagros, en señales. Decía un pastor que a alguien se le presentó y le dio una tarjeta y le dijo, mire, el Señor me usa en señales, sin milagros, sin prodigios. Aquí está mi tarjeta, si usted quiere ponerse en contacto conmigo. Pero acá, ¿cómo era que edificaba Apolos? ¿Poderoso en qué era? Escrituras. En las Escrituras. Las señales son consecuencia en el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen, pero no son el motivo principal del Evangelio. Dice que este varón era poderoso en la Escritura, con muchos recursos espirituales, muy versado, muy convincente en el mensaje que él tenía. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. A estudiar las Escrituras y ser que en día de mañana reconocidos, no por el hombre, por Dios, por el Señor mismo. Que seamos poderosos en la Escritura, muy versados en las Escrituras, con muchos recursos espirituales, porque dice que había sido instruido en el camino del Señor. No era una persona ducha, que muchas veces ya a poco tiempo no va a ningún lugar, no se sienta a aprender, no se sienta a ser enseñado, y ya lo ponen en el púlpito y empieza a hablar, y por eso hablan lo que hablan. Los que riegan, Apolos había regado, pero era una persona que había sido instruido en el camino del Señor. Había estado sentado. Alguien le había enseñado.
Para poder enseñar, primero tenemos que ser enseñados, hermano, por amor de Dios. Amén. Que Dios nos ayude a tener ese espíritu de aprender, abiertos a aprender siempre, aunque tengamos 90 años, 100 años, no importa. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Amén. Y entiendo que también ese aprendizaje, morir aprendiendo. De espíritu fervoroso, que sea entusiasta. Hablaba con entusiasmo, no hablaba con una voz así de lánguida, con una voz de... Hablaba con entusiasmo, que Dios nos ayude a hacer esos regadores de parte de la obra de Dios, o en la obra de Dios, colaboradores de los que riegan. Tener un espíritu entusiasta, man, por amor de Dios. Amén. Enseñando con claridad acerca de Jesús. No enseñaba acerca del ministerio, no enseñaba de la visión, no enseñaba de lo que había oído, lo que había visto en otros, no enseñaba de lo que Dios le había mostrado supuestamente. Lo que sabía enseñaba con claridad acerca de Jesús. Estamos viendo la obra de el regar de Apolos. 18:27. Cuando llegó a Acaya, dice, ayudó mucho a los que por la bondad de Dios habían creído. Así que Dios usa a esas personas que muchas veces vienen, una persona se convierte, son nuevos en la fe. Dios va a enviar gente que riegan, que son los que buscan consolidar. Ayudan a afirmarse aquellos que son nuevos en la fe. Son como los tutores, ¿no? Como ese tutor que le ponemos a la planta para que pueda crecer, pueda arraigarse y pueda crecer rectamente. Y allí estaba el ministerio de Apolos. Tal vez, dice, pues delante de todos contradecía a los judíos con razones que eran bíblicas. No era con su razonamiento humano, era con razonamiento bíblico. Dice, contradecía, era una especie de apologético, de apología. Apología es la defensa de la fe. Dios levanta gente que defiende la fe. ¿Podemos decir amén? Amén. La fe también tiene que ser defendida. Que ellos no podían negar. Dice que contradecía a los judíos con razones bíblicas que ellos no podían negar, basándose, ¿dónde? ¿En qué? En las Escrituras. ¿En milagros? Demostraba que Jesús era el Mesías. Apolo regó. Era un consolidador de la fe. Era alguien, los que riegan son gente que da firmeza. Dios usa a esa gente que da firmeza, solidez, nos asegura completamente en el camino de Dios. Nos ayudan a consolidarnos en el camino de Dios. Firmeza, solidez, son sinónimos de firmeza, solidez, de asegurarnos. Los que riegan tienen un mensaje que hacen que la fe se vuelva más fuerte, más estable, más duradera. Los Apolos te afianzan en la fe, por amor de Dios. Seamos y aprendamos algo de Apolos. Amén. Podamos afianzar a la gente en la fe. Darles una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Eso estamos regando como Apolos, regando el camino de la fe. No todo está terminado, no todo es frustración, no todo es cansancio, no todo es malo. Vienen tiempos de bendición. Amén. Podamos poner nuestra esperanza en Dios. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y la palabra esperanza significa esperar en el Señor, esperar cosas buenas de Dios. Amén. Y aquí los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal. A veces le creemos fácilmente a Satanás. Necesitamos ser más inspiradores en el ejemplo de Apolos, gente que riega la fe de otros. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Y aquí los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bien y no de mal, planes de daros al fin lo que deseáis. Y a veces nos ponemos a escuchar a otra gente y no escuchamos o no encontramos con facilidad los Apolos, pero Dios los tiene. Amén. Seamos también nosotros inspirados en ese ejemplo. ¿Alguna vez? ¿Quién soy yo? ¿Planto? ¿Usted? ¿Riego?
¿Y cómo sobreedificamos nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos sobreedificando? La pregunta, ¿no? Somos colaboradores de la obra de Dios, dice. Tenemos una reseña de cómo, esta noche, de cómo colaborar en el plantar o en el regar. Y también tenemos una breve reseña de cómo sobreedificar, cómo construir nuestra vida espiritual. Con los materiales bíblicos, los más valiosos, los más duraderos, porque recuerde que el asunto no se trata solamente de entrar en el camino, se trata de llegar al fin. Muchos procurarán entrar, pero ¿qué pasará? No podrán. Y habrá gente que, esa gente posiblemente son los que eligen materiales endebles. Dice que Pablo, pero dice que cada uno debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Alguna vez fui a una iglesia y cuando terminé de predicar, la señora me dijo, ahí yo me identifiqué, tal vez soy de los que riegan, tal vez tengo algo de los que riegan, como Apolos, porque la señora me dijo, su mensaje me dejó así, me dejó activa, me trajo energía, me trajo vida, me trajo entusiasmo, ¿no? Porque era una iglesia donde estaba todo adormecimiento, todo como una somnolencia, todo como una especie de rutina. ¿Pero qué pasó? ¿Sabe qué pasó? El pastor no me invitó más. Pero ahí está. No entran y a veces no dejan entrar. ¿Cuándo vuelve? No me invitaron más. Los que riegan dejan un legado de entusiasmo, dan ánimo, dar aliento, traerle esperanza. Entiendo que nosotros podemos hacer ese trabajo, hermanos. Colaborar, aunque no tengamos el llamado al trabajo como Apolos, de regar, como dice Pablo en la iglesia. Pero podemos identificarnos con eso, ¿sí o no? Amén. Que Dios nos ayude. Puedo y debo colaborar con los que plantan, con los que riegan. Pero cada uno, dice Pablo en 1 Corintios 3:10, debe tener cuidado de cómo sobreedifica. Mire cada uno, somos responsables, cómo construye su templo. Su vida, usted es un templo del Espíritu Santo. Somos un templo. Y nuestro templo espiritual ya no es una casa, es un templo. Tenemos que edificarlo con los mejores materiales. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Repetimos, ¿cuál es el fundamento? Cristo y su obra y su palabra. Sobre la roca edificaré mi iglesia, dijo Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que su palabra es el fundamento de nuestra vida espiritual, el fundamento, el cimiento de nuestra vida espiritual. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Y el fundamento, Pablo lo define en una palabra. ¿Cuál es? Jesucristo. No hay otro. Sobre este fundamento, dice 3:12, 1 Corintios 3:12, sobre este fundamento, usted y yo podemos construir con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, paja y caña. Pero atengámonos a la consecuencia. Si nosotros construimos con materiales más endebles, mire lo que puede pasar. 1 Corintios 3:13. Pero el trabajo de cada uno es un trabajo espiritual, elegir doctrinalmente qué es lo que yo escucho, qué es lo que yo aprendo, a quién escucho, a quién aprendo, de dónde aprendo. Eso es importantísimo. Usted y yo es responsable de elegir quién es que le va a pastorear, quién es que le va a enseñar. Usted y yo tiene que elegir. Si atendemos a la elección de la madera, paja o caña, el trabajo de cada uno, de cada cual, se verá claramente en el día del juicio, porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho en su vida espiritual, en su templo espiritual. Dice que un día el día del Señor probará. Habrá un día que nuestra vida espiritual va a ser probada por fuego. ¿Y lo que resiste el fuego quiénes son? Los materiales más fuertes, más sólidos. El oro, la plata y las piedras preciosas. Puede ser diamante, la piedra amatista y todo eso demás. Hay varios. Que Dios nos ayude a elegir los mejores materiales doctrinales, hermanos. Porque dice que el fuego probará. Si alguno
Dice, construyó un edificio resistente al fuego, recibirá su pago. ¿Para qué yo estoy predicando, hermanos? Predicando de que escojamos los mejores materiales doctrinales. ¿Se enseña eso en la Biblia, en la iglesia? ¿Se enseña? No nos enseña. Porque queremos tener aquel día recompensa. Dice que si alguno de nosotros sobreedifica sobre esos materiales más valiosos y más duraderos, dice que un material que si alguno construyó un edificio resistente al fuego, recibirá su pago, pero si lo que construyó llega a quemarse, lo perderá todo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. A lo largo de hace 30 y tantos años que ando a la vuelta, ¿no? Pero créame que he entregado cantidad de personas, pero varias personas, yo decía, personas que a último momento he tenido que predicar, ¿qué cosa? El fundamento. El fundamento. ¿Y se han salvado? ¿Cómo se salvan? Por fuego. Y se han salvado. ¿Pero cómo? Por fuego. Pero perdieron todo el momento, porque muchas veces he visto que elegían materiales más endebles. En vez de elegir las enseñanzas bíblicas más importantes, más valiosas, más duraderas, las que consolidan la vida cristiana, eligen muchas veces, cambian la escritura, muchas veces por el ministerio, por la iglesia, el nombre de la iglesia, por los años de creyente, pero llegan al fin de sus vidas y Dios tiene que mandar a alguien que les ponga, lamentablemente, el fundamento recién. Se salvan, y he tenido cantidad de creyentes, hermano. Créame que, pero una cantidad. Y yo pensaba entre mí, digo, así que esa gente tenían, a lo largo del tiempo, ¿qué hicieron con la vida cristiana? En la vida cristiana de ellos, edificaron su vida con materiales endebles. Se salvaron, quedó por fuego. Pero ¿sabe qué vergonzoso será aquel día presentarse ante Dios y tener tiempo para recibir recompensa y a usted no le queda más nada que la salvación? Pero si lo que construyó llega a quemarse, lo perderá todo, aunque él mismo logrará salvarse como quien escapa del fuego. Es como un incendio, ¿no? Y usted no tiene tiempo de sacar más nada, solamente se salva usted. ¿Se acuerdan? Algún tiempo que una muchacha, un incendio aquí en nuestra ciudad, y la muchacha volvió, se supone que a salvar algo valioso, no sé qué, y se quemó. Se perdió también ella, murió en ese incendio. Terrible. Hermano, yo pensaba, digo, ¿qué puede ser el trabajo de cada uno que va a recibir recompensa? Si la motivación de nuestro corazón para ese trabajo no fue el amor a Cristo y para la gloria de Cristo, aquel día, ¿qué pasará con nuestro trabajo? Se quemará. Va a haber gente que va a quedar avergonzada ya. Mucho trabajo acá reconocido, sin embargo, posiblemente no recibirá nada ya. Porque su trabajo, su motivación no fue la idónea, no fue la adecuada. Todo lo que hago, hacerlo como para el Señor. Todo. Para la gloria de Cristo. Salvo como por fuego. Unos cuantos creyentes sin fundamento. Y a último momento Dios me ha permitido evangelizarlos. Unos cuantos. Evangelizarlos a creyentes de 20, 30 años de iglesia. Pero sin fundamento. Sin materiales doctrinales sólidos, endebles. Pero el Señor tiene misericordia y los salva. Amén. No seamos nosotros, por amor de Dios. El fundamento que Pablo puso en la boca de Cristo es el mismo fundamento que Pablo decía que lo puso en la boca de Cristo. Cualquiera, dijo la boca de Cristo, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, Mateo 7, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vientos y ríos,
Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Lluvia, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la casa. Pero la casa, que no tiene fundamento, que está construida sobre la arena. ¿Y habrá casas que están construidas sobre la arena? No solamente que no se salvarán ni por fuego. Hay gente que no tiene ni el fundamento. Están en las iglesias pero no tienen el fundamento de Cristo y su obra, como Pablo lo tenía. Las enseñanzas matutinales más sólidas, más estables, más valiosas, más duraderas en la construcción de ese edificio espiritual que somos como iglesia. Las casas en la arena. ¿Quiénes son las casas en la arena? Gente que está confiando en el ministerio. Gente que confía en el nombre de la iglesia, ¿sí o no? ¿Habrá? Gente que confía en los años de creyente que tiene. Sin embargo, la boca de Cristo nos alertó, dice, en los últimos, muchos procurarán entrar, esforzados a entrar, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, pero no tenían un fundamento. No conocían a Cristo, ni conocían su obra. Apartado de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca conocieron el fundamento. Tengamos el fundamento. ¿Tenemos el fundamento? Amén. Jesucristo. Amén. Tenemos lo que plantan. Nos podemos identificar con los que plantan, con los que riegan. Dios ha plantado. Amén. Tiene un ministerio que lo planta. Tiene un ministerio que lo riega. ¿Cómo sobreedifica? Elija los mejores materiales doctrinales. Amén. Oro, piedra preciosa y plata, porque el día de mañana recibirá abundante recompensa. Cosas que ojos no vieron, ni oído oyeron, ni nunca subieron en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu bendita palabra que nos inspira Señor, a tener el fundamento que es Jesucristo. Ayúdanos en tiempos de tanta evangelio falso, tanto falso profeta, falso evangelio, Señor, falsedad de profetas y falsos maestros, Señor, que abundan por estos días. Señor, nos guarda, Señor, en el fundamento de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. Señor, nos guarda y guarda a aquellos que todavía no te conocen. Condúcelos a encontrar con ese fundamento sólido, con los que plantan, Señor. Levanta hombres y mujeres que planten, Señor, que planten en tu obra, Señor, que edifiquen iglesias sólidas, iglesias, Dios mío, bíblicas, estructuradas sobre la palabra de Dios, tu palabra. Edificaré mi iglesia sobre la roca y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas, Señor. Edifícanos, mándanos gente que plante, Señor. Levanta más obreros que planten, que rieguen, Señor. Inspíranos a nosotros como colaboradores para aprender de ellos, Señor. Ahora sabemos cómo plantar, cómo es que plantó Pablo, cómo es que plantó Pablo Corintio, cómo es que allí también en Corintio, allí Apolos también regó, Señor, el trabajo, consolidando el trabajo de Pablo, Señor. Los que plantan, los que riegan, pero también ayúdanos sobre todas las cosas en tiempos de tanta distracción a edificar con los mejores materiales doctrinales nuestro templo espiritual, que es tu misma presencia en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, abre los ojos de aquellos que están en ceguera espiritual, Señor, aquellos que están en una falsa construcción de una iglesia, Señor, confiando en un hombre, en una iglesia, en una denominación, en los años de creyente, pero que no tienen un fundamento sólido, estable, para, Dios mío, salvar sus almas. Tenga misericordia, tenga piedad. Abre los ojos, Señor, que tu palabra, que alumbra el entendimiento de aquellos que andan buscando conocer la verdad. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias, pidiendo extensiva tu misericordia con alguna señal, algún milagro, algún prodigio, alguna curación divina, Señor, los cuerpos que estén enfermos y puedan creer de recibir un toque divino de tu Espíritu Santo, glorificando el nombre de Cristo, como Cristo mismo lo dijo. Establecerá, mi espíritu tomará de lo mío y me glorificará. Sea tu nombre glorificado a través de tu palabra. Confírmala con alguna señal, algún milagro, algún prodigio, según tu soberana, bendita, buena y agradable voluntad. Te lo pedimos en Jesús, y en Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Que el Dios
Y Padre nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Decimos la paz, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros y nuestros amigos que oyen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias.